Muy buenas tardes, hermanos. Buenas Buenas tardes. tardes, amigos también que lo visitan. ¿Cómo les decimos? Bienvenido. Bienvenidos. Gracias a nuestro Dios por otro día más y también por la oportunidad de seguir estudiando de su palabra. Si recuerdan, pues hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos. ¿Y por qué dijimos, fíjese, que es importante estudiar uno de los evangelios, hermanos? Usted recuerda, dijimos que estudiar uno de los evangelios era vital para entender quién era nuestro Señor Jesucristo. Si usted recuerda, el Evangelio de Marcos nos presenta inmediatamente quién es nuestro Señor Jesús. Se lea conmigo Marcos 1:1. Dice: Evangelio, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo ¿de quién? De Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Inmediatamente nos da la introducción y nos dice que el ministerio de nuestro Señor Jesús, fíjese, fue profetizado y cumplido, ¿verdad?, por medio de Juan el Bautista y posteriormente su bautismo, y luego después las tentaciones que él vence en el desierto para salir victorioso y empezar a predicar el Evangelio del Reino de Dios. Y bueno, fíjese, durante el primer capítulo, usted y yo nos damos cuenta que Jesús tiene un propósito, hermano. Tiene algo, ¿verdad?, que él dice: yo he venido a hacer esto. Y se lea conmigo ahí Marcos 1, versículo 38, del 35 en delante. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto es. Nuestro Señor Jesús dice: yo he venido para predicar las buenas nuevas. Dice versículo 39: y predicaba en las sinagogas de ellos en todo Galilea y echaba fuera los demonios. Fíjese qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, porque Jesús pues empieza desde el principio a mostrar su autoridad, pero también dice a mostrar que él tiene una misión, y esa misión es predicar las buenas nuevas de salvación. Algo muy importante, dice, que nos tocó platicar con una persona y unos hermanos en esta semana, y se fue el tema de los milagros, el tema de las señales. Si usted recuerda, en el capítulo 2, en el capítulo 1, Jesús hace milagros porque sana a la suegra de Pedro, ¿verdad? Sana a un leproso también y saca demonios. Pero ¿cuál es el propósito de los milagros, hermanos? Y también, ¿qué es un milagro? ¿Cómo pudiéramos definir nosotros un milagro? A ver, ¿cómo lo pudiéramos definir? ¿Qué es un milagro? Algo sobrenatural, o sea, más allá de la naturaleza. Por ejemplo, algo natural es que un bebé nazca, pues, normal, ¿verdad? Es natural. No es un milagro que un bebé nazca. Es natural que si tomamos medicinas, ¿qué va a pasar? Nos vamos a aliviar. Un milagro, hermanos, sería, por ejemplo, el caso de María y José, que sin estar todavía casados, hermanos, María iba a tener un bebé. Eso es un milagro. ¿Verdad que sí? Si ustedes están definiéndolo conmigo. También es un milagro que Jesús, nuestro Señor Jesús, dice, con el simple hecho de tocar a un leproso, hermano, la enfermedad inmediatamente se cura. Dice, no les daba medicinas Jesús, no les daba, ¿verdad?, hierbas y no les daba eso,
Nada más que los tocaba o les decía, vete. En el caso de la mujer, que lo vamos a ver después, tu hija ya ha sido salva. Entonces, es un milagro, es algo sobrenatural. En el caso, si usted recuerda del paralítico, hermanos, ¿qué pasó con el paralítico? A ver si usted recuerda. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué dice, hermanos? Al que entró por el techo. Al que entró por el techo, dice capítulo 2, léalo conmigo. Dice, primero, el milagro, hermanos, es que Jesús tiene el poder para perdonar los pecados en el momento. Fíjese. Eso es algo que yo no tengo, yo no le puedo perdonar sus pecados. ¿Quién tiene la única autoridad para perdonar los pecados? Ninguna persona aquí en la tierra puede perdonar los pecados. ¿Ok? Entonces, fíjese, ese es el primer milagro. Pero después de eso, quiero que lea conmigo en Marcos capítulo 2, versículo 6. Fíjense lo que pasa. Dice, después de que le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Solo Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Este es un segundo milagro, algo sobrenatural. Jesús sabe lo que están pensando. Eso no cualquiera nos imagínese que usted supiera lo que alguien más pensara. Ahora, Jesús tenía toda la autoridad. Si él sabía lo que los demás estaban, le dicen, ¿por qué? ¿Por qué piensan así, verdad? Y luego versículo 9, léalo conmigo. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y qué. Y luego le dice, versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete que. Dice, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar. ¿Para qué era ese milagro? Para demostrar que Jesús tiene que el poder para perdonar. No es algo personal, ¿no? ¿Verdad que no? Fíjese, el propósito de los milagros es mostrar quién es quién. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Y después de eso dice, entonces, léalo conmigo el versículo 12, él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. ¿Y cuál fue el resultado? Glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal. Dicen, no lo pasaron al frente del paralítico. A ver, dinos qué pasó. No. Dice que al ver eso, ellos empezaron a glorificar a quién. Ahora, pero este es un milagro. ¿Verdad que sí? Porque el paralítico no fue con un quiropráctico, no le dieron medicina, no le dieron, ¿verdad? Ninguna, nada. Jesús nada más le dijo, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y ¿qué? Y vete a tu casa. ¿Qué clase de poder, verdad? Y el milagro es para demostrar que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Entonces, ¿cuál es el propósito de los milagros? A ver, díganme usted. Mostrar el poder, pero específicamente en los evangelios, hermanos, es mostrar el poder de quién? De Jesús, que Jesús es Dios y que Él tiene toda la potestad en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Amén.
Ahora, cuando nosotros, hermanos, en esta vida sufrimos y pasamos por enfermedades y nos sanamos, ¿verdad? Eso es parte de la misericordia y la gracia de Dios. ¿Está usted de acuerdo? Es el amor de Dios. Pero al decir nosotros, no, pues es que fue un milagro que me sanaran, ¿estamos diciendo la verdad o estamos diciendo algo que no es un milagro? No, porque usted y yo nos tomamos medicinas, fuimos al doctor. Si fuera un milagro, nos dice, no iríamos al doctor. De un momento a otro ya estaríamos totalmente completos. Fíjese que importante, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque una persona se puede enfermar, ¿verdad? Acabamos de ver, ¿verdad?, la pérdida de una hermana que tuvo cáncer, ¿no? Y el ser cristiano no remueve la muerte, ni tampoco nos da una seguridad que nos vamos a aliviar. ¿Sí me entienden? Si nosotros decimos aquí que nada más los cristianos se alivian, pues entonces los que siguen enfermos no son cristianos o no son fieles, pero eso sería algo en contra de la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando usted y yo hablamos de enfermedades que hemos sido sanados, o que hay hermanos que siguen luchando con enfermedades y han perdido, ¿verdad?, la vida a causa de enfermedades. Lo que usted y yo tenemos que orar no es por un milagro, tenemos que orar por la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Porque esa es la que nos sostiene. ¿Sí? Esa es la que nos sostiene y nos lleva y nos guía para luchar, ¿verdad? Y sobreponernos a las enfermedades. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos fíjense, al versículo 17. Dice el versículo 17 del capítulo 2. Dice lo siguiente, hermanos. Al oír esto, ¿verdad?, después los fariseos y publicanos dijeron: ¿quién es este que come, ¿verdad?, que él come y bebe con publicanos y pecadores? Bueno, dice, al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a ¿qué? A pecadores. Fíjese aquí, hermanos, Jesús es el médico de médicos. Pero lo que Jesús viene a hacer, hermanos, más allá de sus milagros, ¿verdad?, y de lo que vemos, de los exorcismos, las sanaciones, Él viene en realidad a predicar y a llamar a quién, a los pecadores, a los enfermos, ¿verdad que sí? Pero enfermos físicos o espirituales. O sea, Jesús está haciendo milagros, hermanos, para que la gente venga a Él, pero el interés debe ser espiritual, más allá de lo físico. ¿Estoy de acuerdo? Ahora vamos a ponerlo aquí, hermanos. La gente tiene que venir a la iglesia nomás cuando está enfermo. ¿Sí se da cuenta? Si no tenemos que venir a la iglesia enfermos o sanos, porque pues dependemos de quién. Y si no me alivio, tengo que seguir viniendo a la iglesia a adorar a Dios. Escuchen las palabras, fíjense, de los jóvenes que los iban a meter al horno de fuego, allá en el libro de Daniel. Dice, cuando el rey les dijo: no se van a hincar ante la imagen. Ese es lo que le dijeron estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Le dijeron: rey, ¿verdad?, nosotros sabemos que tú eres el rey de aquí. Dice, pero nosotros servimos a un Dios el cual puede librarnos de tus manos. Dice, pero aún si no nos librara, no nos vamos a hincar. Dice, ellos no le dijeron a Dios: líbranos. No le dieron órdenes a Dios, no. Dijeron: si Dios nos libra, amén. Pero si no nos libra, también sabemos que Él nos libra.
seguros de lo que estaban seguros. Entonces, fíjense, cuando viene una enfermedad, hermano, una decisión difícil en nuestra vida, que una enfermedad nos pone en situaciones complicadas, ¿verdad? Usted y yo tenemos que confiar en Dios, pero tenemos que decirle al Señor, si me alivio o no me alivio, yo voy a seguir. Sí. Amén. Amén. Ahora, hermanos, fíjense, todo esto, hermanos, es para que usted y yo nos demos cuenta que la autoridad, hermanos, el poder, le pertenece a quién? A nuestro Dios. Usted y yo tenemos que apelar y orar para que la misericordia y la gracia de Dios venga a nosotros, hermanos, porque Él tiene toda la autoridad, ¿verdad? En el cielo y en la tierra. Habiendo dicho eso, hermanos, dice, le voy a pedir que vaya conmigo ahora a Marcos, capítulo 3. Dice Marcos capítulo 3. Y aquí, hermanos, es la última pregunta que veremos. Después del paralítico, después, ¿verdad?, de llamar a Leví, después de hacer las preguntas acerca del ayuno y del día de reposo, hermanos, nuestro Señor Jesús dice que entró otra vez en la sinagoga, quizás ahí en Capernaum, y dice, y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Dice, y les echaban para ver si en el día de reposo les sanaría, a fin de poder acusarlo. Dice, ¿qué era una sinagoga, hermanos? Una sinagoga era el lugar de reunión de los judíos. Era donde se suponía que estaban los que decían, ¿verdad?, seguir a Dios, los que decían ser seguidores y obedientes de la ley de Dios. Pero ahí dentro de esa sinagoga, hermanos, había un hombre que tenía la mano y era el día de reposo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que ellos no podían hacer Nada. Y estos líderes religiosos, bueno, ahora toman un sentido diferente, porque ahora ellos buscan acusar a Jesús. ¿Qué significa usted cuando usted escucha la palabra acusar? Cuando alguien acusa a alguien más. Culparlo. ¿Por qué querían culparlo? ¿Por qué? Porque se decía ser igual a Dios, dígame. Porque no era permitido sanar el día de reposo, es correcto. Porque ellos lo veían como alguien que estaba haciendo, dice, algo en contra de la ley de Dios. Entonces, dicen, lo que vemos aquí, hermanos, es que nuestro Señor Jesús empieza a hacer algo nuevo y a demostrar su poder, ¿verdad?, por medio de los milagros. Pero últimamente, dice, el propósito de nuestro Señor Jesús es revelar verdaderamente las intenciones del corazón del hombre. Y escuche esto, versículo 13. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, dice el Señor Jesús. Y les dijo a los que estaban ahí, hermanos, a los líderes, dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos, dice ahí, Callaban. ¿cómo? ¿Verdad? Algo tan sencillo, ¿qué es más fácil, hermanos? ¿Verdad? Como les digo, ¿verdad?, pues perdonar los pecados o decirle que se levante, tome su lecho y se vaya a su casa. Ahora les dice él, bueno, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Dar la vida o quitarla. Jesús, fíjense, les pone la decisión, hermanos, entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Y estos líderes religiosos no pueden, fíjense, no deciden entre hacer el bien o hacer el mal. Fíjense.
Más allá de todo lo que ha hecho Jesús, hermanos, y lo que ha predicado, estos líderes religiosos siguen sin entender, sin ver las señales, los milagros, hermanos, sin darse cuenta que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, la gente en nuestros tiempos espera ver milagros. Fíjense. La gente quiere ver a Dios. Lo que no saben, hermanos, es que, pues, aquí tenemos la palabra de Dios. ¿Quiere usted hablar con Dios? Póngase a leer. ¿Usted cree que Dios pues nos dejó este libro nomás para que lo viéramos, para tenerlo ahí al lado de la cama? Fíjese, esto es muy importante porque usted y yo tenemos que entender, hermanos, que la única manera de comprender, de darnos cuenta, ¿verdad?, del poder de nuestro Dios es a través de su palabra. Y es en su palabra, fíjense, en donde se encuentra la vida o la muerte, el bien, hermano, o el mal. No que Dios nos vaya a hacer el mal, sino más bien Dios siempre nos va a escoger qué quieres. Fíjense, como les dice a ellos. Pero ellos, hermanos, callaban. Entonces dice, mirándolos alrededor, versículo 5, fíjense, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Recuerden que le dije que íbamos a ver, hermanos, varias preguntas, ¿verdad? Esta es la estructura, fíjense, de Marcos capítulo 2. Cada una de esas preguntas, hermanos, demuestra la autoridad de Jesús para perdonar los pecados, para salvar a los perdidos, ¿verdad que sí? Para predicar, ¿verdad?, las buenas nuevas y predicar su doctrina. También, hermanos, para demostrar que el día de reposo, ¿verdad?, es y tiene el propósito, hermanos, de ayudar al hombre, no de dañar al hombre. Pero ahora, fíjese, Jesús, hermanos, ha demostrado su autoridad, pero también los enemigos de Jesús han demostrado sus verdaderas intenciones. ¿Cuáles son las intenciones de estas personas? Destruirlo. Ahora, usted y yo, ¿verdad?, tenemos que darnos cuenta que estas son personas que han escuchado, han visto, aquí se han presenciado un milagro y aún así buscan destruir a Jesús. ¿Qué nos dice eso? Entonces, ¿será necesario ver un milagro para creer en Dios? Porque ellos que lo vieron. Por eso dirá en el Evangelio de Juan: más bienaventurados son los que no vieron. ¿Por qué, hermano? Porque usted y yo, ¿verdad?, tenemos que tener la certeza que esta palabra es la que nos revela, ¿verdad?, el poder, la gracia, la misericordia, el amor, el juicio de Dios, y nos muestra su autoridad para con el hombre. Entonces, fíjese, Jesús, ¿verdad?, muestra su poder, pero el resultado de estos enfrentamientos y estas preguntas, fíjese, es que los pecados fueron perdonados, discípulos fueron llamados, el poder y la autoridad de Jesús fueron visibles, hermanos, pero aquí es donde se inicia el plan, hermanos, para matar al Señor Jesús. Y más allá de eso, hermanos, vemos cómo ellos empiezan a hacer a un lado
desde lo que Jesús está haciendo y empiezan a enfocarse en sus propios intereses. Hermanos, cuando usted y yo nos encontramos, ¿verdad?, con una situación como esta en la Biblia, usted y yo tenemos que inmediatamente preguntarnos, bueno, ¿qué es, verdad, lo que esta parte de la Escritura quiere enseñarnos a mí y también a mis hermanos? Usted y yo, ¿verdad?, tenemos que darnos cuenta, hermanos, que en este mundo, ¿verdad?, en este mundo, vamos a tener aflicción, vamos a tener pruebas, tribulaciones, vamos a pasar, ¿verdad?, por diferentes cosas, diferentes enfermedades, diferentes, ¿verdad?, pruebas. Pero en medio de todo eso, hermano, usted y yo tenemos que tener nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesús, que tiene toda la autoridad, todo el poder, toda la potestad para librarnos. Y también, si no, ¿verdad?, si no nos libra, hermanos, ayudarnos a cruzar durante una situación o por medio de una situación difícil. A este hombre de la mano seca, fíjese, lo usó para demostrar las intenciones de los líderes. Usted y yo, ¿verdad?, a veces vamos a sufrir cosas, vamos a pasar por situaciones de nuestra vida que van a revelar verdaderamente lo que usted y yo tenemos. ¿En dónde? En nuestras corazones. Entonces, cuando una persona, dice, viene buscando a Dios, puede venir con una intención, puede venir buscándolo a Dios porque pues, no tiene trabajo y quiere trabajo, o está enfermo y quiere sanarse, o tiene una situación familiar y quiere que esa situación se arregle. Pero una vez que se arreglan esas cosas, hermanos, ahí es donde se revela verdaderamente la intención de qué, hermanos, del corazón. Y ahí es donde nos damos cuenta si nuestra fe es verdadera o no. Dice, porque Jesús, ¿verdad? Jesús, hermanos, revela que existen personas que se creen muy religiosas, pero más allá de ser religiosos, hermanos, tienen motivos personales para venir a la iglesia. Quiere decir, si me va bien, dicen, yo vengo a la iglesia. Si me va mal, no vengo. O al revés, si me va mal, pues voy a la iglesia. Pero si me va bien, no, pues quiere decir que estoy bien con Dios. Incluso hay personas que llegan a decir, no, pues Dios sabe. Dios sabe que no puedo ir a la iglesia. Pues claro, pero sí podemos ir a Soriana, a Walmart y a todos lados, pero no venimos a la iglesia. Entonces, hermanos, usted y yo, dice, cuando leemos la palabra y especialmente el Evangelio de Marcos, tenemos que ser conscientes que la palabra de Dios, hermanos, va a revelar las intenciones de qué? Del corazón. La autoridad de Jesús, ¿verdad?, nos la va a mostrar para también decir en nosotros, bueno, yo acepto esa autoridad en mi vida y yo, ¿verdad?, voy a trabajar para aceptar su voluntad, no para que se haga mi voluntad, sino aceptar, hermanos, que Jesús tiene toda la autoridad. Volviendo un poco, hermanos, al punto de los milagros, dice, Jesús ha usado milagros, volvemos a eso, para mostrar quién es Él, pero también para mostrar, hermanos, lo que hay en el corazón de los hombres. ¿Se da cuenta de eso? Los primeros dicen que al ver al hombre paralítico parado, hermanos, ¿qué hicieron? Glorificaron a quién? A Dios, fíjese. Pero ahora estos líderes religiosos, los fariseos con los herodianos, ¿qué hicieron cuando vieron este milagro? Dice que salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él, ¿para qué?
para destruir. Ahora, si alguien tuviera el poder, hermanos, de hacer milagros, verdaderamente, ¿qué cree que estaría haciendo ahorita? No, pues no habría hospitales, ¿verdad? Ya aquí en Monclova. Ya no había enfermos, porque ya. Ahora, fíjese, Jesús no le pregunta a las personas si tienes fe, ¿verdad que no? No le dijo a este hombre de la mano seca, ¿tienes fe? ¿Qué le dijo nada más? Extiende tu mano, y la mano le fue completamente. Entonces fíjese, usted y yo tenemos que darnos cuenta que esta palabra es la que revela qué es lo que hay dentro del corazón. Si una persona, hermano, para que usted conozca, dice, ¿verdad? O asiste a un lugar que dicen tener este tipo de poder, pues ¿qué le debemos de leer? La Biblia. Marcos va a decirle, mira, pues entonces, si él dice que tiene el poder, ¿verdad? O ella, una mujer, pues tiene que tener el mismo poder que quien, que Jesús. No a medias, ni no de vez en cuando. Tiene que ser el poder, como lo dice. ¿Sí se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo la palabra de Dios nos ayuda a poder, ¿verdad?, manejar y darnos cuenta, hermanos, que la autoridad solamente la tiene ¿quién? Jesús, nuestro Señor. ¿Alguna pregunta, hermanos, o alguna duda? Yo sé, ¿verdad?, que estamos hablando de un tema que quizás usted lo había pensado, quizás no, o quizás usted tenía un concepto, ¿verdad?, acerca de los milagros y para qué eran, hermanos. Pero alguna pregunta o algún comentario que usted tenga acerca de esto, ¿no? ¿No? ¿Todo bien? ¿Cae ahora o no? No se cree. Sí. Hable hoy. ¿Cómo dice? Aquí en la tierra, dice, nadie tiene el poder. Es correcto. ¿Verdad? Es correcto. Ahora, usted y yo, ¿qué debemos de hacer cuando estamos enfermos? Orar. Es correcto. Pero, fíjese, tenemos que ser conscientes, hermanos, que la oración es a la voluntad de ¿quién? De Dios. Ese es uno. Segundo, el enfoque no debe de ser, el enfoque principal no debe de ser que se sane el enfermo. Por ejemplo, si no es miembro de la iglesia, ¿cuál debe de ser el enfoque principal? Que venga Cristo enfermo o sano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque si, ¿verdad?, es más importante su salvación. Amén. Amén. Y ese es lo segundo. Lo tercero es que usted y yo, ¿verdad?, debemos de enfocarnos en mostrarle a la gente, hermanos, que el ser cristiano no remueve las enfermedades, porque eso es a veces algo que podemos hacerle pensar a las personas, ¿verdad? Que vengamos a la iglesia no significa que no nos enfermemos. Más bien es, si yo me enfermo, pues yo tengo la seguridad que pase lo que pase, ¿quién está en control? Nos tocó, ¿verdad?, estar con un hermano que lamentablemente su cáncer avanzó muy rápido, hermanos. Familiar de nuestros hermanos tíos. Y este hermano, ¿verdad?, él yo lo veía y lo vi pocas veces debido al cáncer que tenía, nuestro hermano Luis. Y él, fíjese, cuando lo veíamos, él estaba tranquilo y seguro.
y platicando, ¿verdad? Con su mamá, con su hermana, dice, él le dijo, mamá, pues pase lo que pase, tenemos que aceptar la voluntad de Dios. No es fácil, hermano, decir eso, ¿verdad que no? Pero el estudiar estas palabras, ¿no?, nos da la seguridad que el que tiene la autoridad en el cielo como en la tierra es el Señor Jesucristo. Ahora, usted y yo tenemos que leer esto. No nos va a venir por arte de magia, hermanos, la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a estar seguros de esa autoridad si no la leemos? ¿Cómo vamos ¿verdad?, a creer en un Dios que no conocemos? Sería imposible. ¿Ok? Entonces, mire, vaya conmigo para terminar. Para terminar ahí al Evangelio de Juan. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30. Escuche lo que dice el apóstol Juan. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales. Esta palabra señales, hermanos, también se traduce como milagros en presencia de sus discípulos, dice, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengáis vida. Entonces, ¿cuál es el propósito de los milagros y las señales? Que creamos en quién? En Dios. En Jesús. Ahora, ¿pero cuáles? ¿Cuáles milagros? Al leer la Biblia. Los que están escritos. No que se apareció alguien en el Tepeyac. Ese no. ¿Por qué no? Porque ese no está escrito ¿dónde? No que se apareció una cara. Que se apareció una cara en una pared. Tampoco. ¿Por qué no? Porque no está escrito ¿dónde? En la Biblia. Y me dijo una vez, no, pues Dios me habló y me dijo que iba a pasar esto. Antes de que se acabara AMSA, Dios me habló y me dijo que iba a pasar eso. Le dije, oye, pues a lo mejor a Dios se le olvidó mencionar tu nombre aquí. Porque dice que ya toda la profecía, dice, está escrita. Y que la profecía no es de interpretación privada, dice el apóstol Pedro. No es algo personal que Dios le va a dar a usted. No. La profecía que Dios da, hermanos, es para la salvación de quién? De todos. No para nosotros más. ¿Se fijan cómo somos bárbaros? Dios, hermanos, dice que ahora todo lo que se ha escrito, hermanos, en este libro es para que creamos en quién? En Dios. En Jesús. Que Él es el Hijo y que para que creyendo en su nombre tengáis que vida eterna. Entonces usted y yo, hermanos, tenemos el enfoque, tenemos la encomienda de predicar estas palabras, de mostrar, díganme. Judas, imagínense. Yo me tocó verlo que lo llevaban ahí paseando aquí por todo el mundo. Imagínense. Entonces, dice, ¿qué pasará si nosotros seguimos haciendo eso? Vamos a estar adorando a la creación en vez de al Creador. Porque ese San Judas, si se cae y se le cae la cabeza, hermanos, ¿a poco se la vuelve a poner el sol? Y dice, no se sale el sol. Pero pues vienen ahí. Dice, esa es la ironía, hermanos, del hombre. Pero Dios dice que es paciente para nosotros. Y nos da tiempo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos y cada uno de nosotros, hermanos,
vengamos al arrepentimiento y a la salvación. En esta tarde, terminando este estudio del Evangelio de Marcos, al menos en el capítulo 3, que quiero, hermanos, que nos vayamos pensando, ¿verdad?, en que toda la autoridad pertenece a quién. A Dios. La vida y la muerte. Díganme. Así que su mensaje central es la proclamación del reino de Dios. Amén. Y la invitación a arrepentirse y creer en el Evangelio. Amén. Su enfoque principal es que todos vengan a la salvación. Pero, ¿verdad?, como usted se ha dado cuenta, los fariseos no quieren escucharlo. Los herodianos, ni los escribas, ¿verdad?, los religiosos de aquel tiempo, hermanos. Y ahorita tampoco dicen. ¿Por qué será? Hasta la fecha, realmente. Hasta la fecha. ¿Pero por qué será? ¿Qué hay detrás de eso? Corazón duro. Y se dice que Jesús estaba entristecido por la dureza. Pues usted y yo tenemos que orar Ay, qué horror. para que se nos remueva un corazón duro y que creamos verdaderamente en el Hijo de Dios y que creyendo en Él lo obedezcamos para que vengamos a obedecer su Evangelio. Dios les bendiga grandemente. Muchísimas gracias por su participación. Dios les bendiga grandemente. Amén.